colocaríamos a consideración la que usted ha hecho conocer a la comisión. Inicia el debate por espacio de 30 minutos. Tiene la palabra el doctor Ángel Custodio Cabrera. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, después de este escenario que teníamos el día de hoy, saludar nuevamente y felicito aquí al señor viceministro Rodríguez, que siempre ha estado en esta comisión. Mire, el tema del ministro, de verdad yo no sé últimamente por qué no viene a la comisión tercera, pero políticamente en los próximos proyectos de ley donde el gobierno ya tenga que liderar un proyecto de ley, pues vamos a tomar algunas medidas frente a ese tipo de cosas. Y eso es muy sencillo. Aquí nosotros, el año pasado, doctor Omar, y muchas personas que nos acompañaron, votamos el proyecto de ley, sacó adelante la ley de cooperativas donde se disminuyeron los parafiscales y demás, y el ministro estuvo permanentemente, o sea, cuando el ministro sí le interesa un tema está acá. Pero listo, entonces no hay ningún problema y actuaremos de esa manera. Invito a la comisión en el futuro frente a la situación. Segundo, en el tema del Ministerio de Hacienda, yo hablé personalmente como citante con el ministro de Hacienda y él me explicó que tenía algunas actividades y yo le dije, pues mande a la señora viceministra para cualquier efecto, dejado constancia de esa, para que no me regañen al ministro de Hacienda. Además, él vino ayer y realmente entendimos su misión en que está hoy, entonces yo dejo esa constancia. Es que mire, si el ministro se comunica con los ponentes, pues uno mira a ver qué hace, como lo hizo el señor ministro de Hacienda. Entonces uno dice, oiga, hablemos acá y mira, entonces por eso dejo constancia de que el ministro de Hacienda se comunicó conmigo y estuvimos diciendo, pues, hablé con el presidente y conmigo y habíamos acordado eso para que no quede duda aquí que a uno sí y a otro no. En ese orden de ideas, y lo otro, no veo al director del SENA, y le agradezco mucho la presencia de la señora directora del ICBF, doctora María Mercedes Cuellar, le agradezco mucho que haya venido. Usted siempre ha estado muy pendiente de esta comisión, para lo bueno y para lo malo. Y de igual manera el doctor Cobo, que no lo había saludado personalmente, le agradezco mucho su presencia. No sé otras personas que vinieron, que habían sido invitadas, porque me interesa mucho manejar el tema de la siguiente manera. ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué nace esta preocupación? Cuando empiezan voces dentro del mismo Congreso de la República a decir que ya presentaron proyecto de ley para eliminar los parafiscales, las personas que nos interesan los temas sociales, que yo me imagino que es todo el Congreso de la República, uno debe empezar a mirar con cuidado el tema. No veo aquí al doctor Mauricio Liscano en la discusión el año pasado de los temas económicos, lo planteó él. Luego la senadora Marta Lucía Ramírez también planteó con proyecto de ley para eliminar los parafiscales. Entonces es muy fácil en los foros económicos salir a decir eliminemos los parafiscales para quedar bien con los gremios económicos. Y la responsabilidad nuestra va mucho más allá de quedar bien con los gremios económicos. Aquí nosotros, sobre todo en esta comisión, siempre hemos aceptado el lobby de todos los gremios económicos, todos, y siempre los hemos discutido, nos hemos sentado y hemos hablado. Pero cuando ya empiezan a hablar esos temas, me preocupa. Por ejemplo, Fenalco fue invitado y hoy no vino. Y cuando a él le interesa el tema, la vez pasada que se discutió el tema de los centros comerciales, vino y se defendió. Pero como hoy el tema no es muy de él, porque no le conviene, a todo lo contrario, le conviene que a cierto sector del comercio, lo que sea, se eliminen los parafiscales, todo el mundo corre. Entonces quería hacer esa pequeña introducción y de verdad que empecemos a hablar un poquito. El tema se ha venido discutiendo hace muchísimos años. Cada vez que hay una recesión económica o hay algún tema macroeconómico que afecte el país, inmediatamente salta a la palestra ese sentido. Yo celebro, por ejemplo, la directora de Bienestar Familiar le ha tocado defenderse como gato, pues, en todos lados, diciendo, cuidado con los parafiscales. El director del SENA no lo he visto por acá. Pero no lo he visto, es que ese que ya viene no lo he visto. Es que, mire, qué pena con ustedes, pero es que aquí hay que al César lo que es del César. Pero es que aquí, cuando se requiere un tema, sí aparecen. Para cuando hay otros temas no aparecen. Sí, exactamente. ¿Por qué cuando viene el presupuesto sí todo el mundo viene a defender? Y cuando vamos a hablar y este tema no es un control político aquí de los congresistas, todo lo contrario, es para mirar cómo podemos buscarle una solución a este tema de los parafiscales. Bueno,
cuidadosamente miremos, aquí cuando se habla de parafiscales es muy sencillo. SENA, el 2% del tema de la nómina, el Instituto Colombiano de Bienestar 3% y 4% para las cajas de compensación familiar. Por eso dije que celebro que el doctor Cobo esté aquí, porque hay ciertos sectores del Congreso que no gustan mucho de las cajas de compensación familiar. Con el SENA no ha habido ningún inconveniente, con Bienestar Familiar menos, porque aquí ha habido más solidaridad en ese sentido, pero con las cajas siempre ha habido muchas críticas. Yo nunca he criticado las cajas porque conozco de cerca el trabajo que hacen las cajas de compensación familiar, pero sí he notado algunos sectores, inclusive sectores, doctor René, que no vive el doctor Borja, algunos sectores de los trabajadores que sí han criticado mucho a las cajas de compensación, pero las cajas en todas las mesas directivas de las cajas de compensación familiar están los trabajadores. Entonces esa crítica de los trabajadores deben hacérsela a sus propios trabajadores cuando ellos representan a los trabajadores dentro del sector. Eso lo digo con un ánimo totalmente desprevenido. Y me he preocupado más con el tema cuando veo aquí la exposición del doctor Santamaría, que fue subdirector de planeación, que aquí creo que con él ayudamos a sacar el Plan Nacional de Desarrollo. Y cuando ya se coloca la camiseta del otro lado, mire lo que empieza a decir. Primero que todo hace un esbozo macroeconómico que es totalmente válido. Si uno mira que en efecto en febrero del 2009 la producción real y el empleo de la industria manufacturera decrecieron 12.8 y 6.7 respectivamente comparados con el mismo mes del 2008, para el mismo periodo las ventas y el empleo del comercio minorista disminuyeron 4.1 y 1.2 respectivamente. Así no es de sorprender que la tasa del desempleo, por eso el tema del señor ministro de Protección Social, a nivel nacional aumentara del 12.1 en el primer trimestre del 2008 y de eso 0.9 durante el mismo trimestre del 2009, confirmando una tendencia creciente de este indicador que comenzó desde mediados de 2008. Claro, entonces inmediatamente el doctor Santamaría arranca a decir que hay que revisar el tema del salario mínimo. Y al revisar el tema del salario mínimo, inmediatamente el tema de los parafiscales. O sea, no hay discusión en este país donde se toque el tema laboral, donde inmediatamente salte a reducir ese 9%, ¿qué se va a hacer? Claro, doctor Gaviria, usted que pasó por todas las universidades estudiando economía y a nivel internacional además, todos los economistas en el escritorio es lo primero que se les ocurre. Bajemos los parafiscales, no subamos el salario mínimo. Esta mañana escuché al director del Banco de la República anunciando en primer lugar, y esa era la primera pregunta, doctora Cortés, donde él dice que se perdieron prácticamente en el año 200.000 plazas, 200.000 empleos, y hace una crítica a la calidad de los puestos de trabajo en el país, que es el primer punto que yo quería que el Ministerio de Protección Social, el seguimiento a la calidad del empleo en este país, porque efectivamente puede haber gente empleada, pero eso no o si estamos utilizando el subempleo, eso no repercute en los parafiscales porque no los pagan. Pero sin embargo, el índice del empleo aparentemente existe y está bien. Entonces yo quería esa primera parte, que entre Hacienda y el Ministerio de Protección Social miráramos qué está ocurriendo ahí. De otro lado, cuando así muy rápidamente yo cojo los últimos 4 años, ¿cuáles han sido el aporte de los parafiscales tanto de SENA e ICBF? No tengo el de las cajas, porque el de las cajas pues es sumar todas las cajas del país, pero no lo tengo acá en este momento. No sé si doctor Cobo usted lo tuviera. Pero es lo mismo, al final se supone 2.6 billones. No, cuando uno suma todos los tres, más o menos es 2.2 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA más o menos 1.2 y 2.6 las cajas. Tranquilamente uno está hablando de 7 billones de pesos. Esa es la discusión de hoy. ¿Qué vamos a hacer con los 6 billones de pesos? Pero mira,